La copa empezó a decir hoy a 3:15, hoy, 3:15 de 1983, el 7 de abril del año 81. Tengo una memoria porque fue algo especial. Entonces, hoy a las 3:15, hoy, 3:15, pero salió, no la tocábamos y la copa volaba. Y entonces la copa hizo así. Papá, ¿por qué empezaste a hacer la Ouija? Un juego. Era un juego. Era porque tenía yo, fue el año 70, 1976, 77. Entonces, mi hermana la mayor tenía una amiga que le gustaba cosas de lo que era la parapsicología, las ciencias ocultas y eso. Y entonces un día dice, vamos a hacer este juego, porque para nosotros era un juego. Y hicimos la Ouija. Y ya nos enganchamos. Hacíamos la Ouija y la Ouija a veces nos respondía cosas que no tenían sentido, otras veces sí. Pero lo hacíamos pues hasta 2 veces en semana. Hacíamos la Ouija. Sí. Decían que yo tenía, desde aquel tiempo, que yo tenía algo de poder, decía la amiga de mi hermana. Y de total que la Ouija la hacíamos. Y la hacíamos mi hermana la mayor, mayormente, y la amiga de ella y yo. Para mí era un juego, como jugar al paseo. Un día estaba yo era ya esto, en el año 80, 81, en 81, bueno, 81, sí. Estaba yo pendiente ya a entrar a la mili. Bueno, en aquel tiempo hacíamos la mili. Y yo estaba ya pendiente de hacer la mili. Entonces mi hermana y mi madre se fueron a Portugal aquel día. Mi hermana la mayor y mi madre se fueron a Portugal a comprar y a visitar lo que era Portugal. En aquel tiempo fueron a Colla Monte y se fueron a Portugal. Y entonces yo venía de la calle y estaba aquí mi tía con mi abuela, que vivía con nosotros, y mi tía era la que se encargó aquel día de hacer la comida con mi abuela, y yo estaba en la calle, como estaba de 18 o 19 años. Estábamos en la calle, y entonces se fue mi tía aquel día y dice, bueno, ya mañana nos vemos. Y mi hermana, que venía de la clínica, porque trabajaba en la clínica, mi hermana Lola, trabajaba en la clínica, y cuando se levantó estaba durmiendo la siesta, se levanta y dice, vamos a hacer la Ouija. Y yo digo, vamos a hacer la Ouija, como vamos a jugar para sí. La costumbre. Total, pusimos la Ouija y hicimos, y entonces la copa empezó a decir, hoy a 3:15, hoy, 3:15 de 1983, el 7 de abril del año 81. Tengo una memoria porque fue algo especial. Entonces, hoy a las 3:15, hoy, 3:15, pero salió, no la tocábamos y la copa volaba. Y entonces la copa hizo así, y se cayó. Se cayó lateralmente y dijimos, uy, esto no vamos a dejarlo, que ya nos daba un poco de miedo. Dejamos la Ouija, recogimos, y ya eso fue por la tarde ya. Sería las 7 de la tarde por ahí. Y íbamos a tomar café. Vamos a tomar café, ¿lo que cuánto? Y nos llamaban por teléfono. Y lo cogió mi hermana el teléfono y dice, hoy a las 3:15 de la tarde, me dijo mi prima, se había matado mi tío en la basada. ¿En un accidente de trabajo? En un accidente de trabajo. No sabíamos nada. La Ouija nos lo dijo pues a las 5 y pico de la tarde. 2 horas después. Sí, y nosotros no sabíamos completamente nada, porque en aquel tiempo no había móviles. Entonces nos llamaron del hospital, por cierto, de Cádiz. Entonces no sabíamos nada. Entonces la Ouija nos lo dijo antes de que nos enteráramos por teléfono. A eso fue. Después pasaron unos años, nos llevamos unos años sin hacer la Ouija. Ya desde el año cuando pasó lo de mi tío, ya no, pero siempre era cosa de que nos gustaba, y no lo tomaba como cosas muy malas, lo tomaba como cosas como diciendo, nos dice cosas que son interesantes. Pues bien, vale. Entonces en el año 81 yo dejé de hacer la Ouija, ya no hacía. Total, entré en la mili en el 82, hasta cuando ya conocí a tu madre, ya nos casamos y eso, y entonces había una persona de la familia que estaba
que contacté con ella muy fuertemente, que fue la abuela de tu madre, la abuela Gloria. Total, que con ella, y se lo expliqué, y esa mujer, pues, te gustaba tanto el tema, que se vamos a hacer un día, y ya nos enganchamos. Lo hacíamos los martes y los viernes. Una mujer con la edad que tenía, era inteligente, culta, sabía muchas cosas, y entonces le gustaba el tema y empezamos a hacer la Ouija. Empezamos a hacer la Ouija en el año 86, más o menos, 86, sí, 85, 86. Y ahí lo hacíamos los martes y los viernes. Lo hacíamos, normalmente era Gloria, tu bisabuela, Merce, que era el comodín de la familia, Merce estaba para todo el mundo. Es mi tía, tu cuñada. Exactamente, mi cuñada Merce, y entonces estaba siempre con nosotros. Era Merce, abuela Gloria y yo. Eran los tres que estábamos siempre dedicados a hacer eso. Los demás de vez en cuando se acercaban, pero daban un poco de eso. A tu abuelo Fidel daba miedo. Y decían, eso es malo, no. Pero, al final tú tenías razón, porque eso bueno no era. Exactamente, él tenía razón todo, pero... Y ya lo hicimos hasta que una vez mi cuñado pequeñito, que tenía en aquel tiempo 5 o 6 años, una noche se puso a hacer unas cosas muy raras, lloraba, se reía, tenía frío, tenía calor, una cosa muy rara en el niño. Pero me lo contó mi suegra. Nos lo contó a tu madre y a mí, y a raíz de ahí, en el año 87, 88, pues ya dejamos de hacer la Ouija, porque ya era como fuerte. ¿Qué es lo que le pasaba a Fidel en aquel entonces? ¿Qué es lo que te cuentan que pasó? Porque eso es muy fuerte. El niño, aquella noche, porque el niño se ponía lo de nosotros, porque el niño tenía unos 5 o 6 años, y su hermana Caro tenía unos 3, más o menos, 2 y pico, 3. O sea, que estábamos allí, el niño aquella noche, pues, según tu abuela y tu abuelo decía que el niño se levantó, se fue para allá, para el dormitorio, y el niño se ponía, tengo frío, tengo calor, tengo no sé qué, no sé cuánto. Se ponía a reír, saltando, riendo, y después se ponía a llorar. Y ya tu abuela y tu abuelo decían, esto es algo que viene de esa Ouija. Lo que me contó a mí ella rezó y juró, sí, y perjuró que nunca más volvería a hacer la Ouija en esa casa. Exactamente. Y ahí acabó. El juego, entre comillas, ¿en esa casa o ya se acabó casi? No, en esa casa se acabó. Ya no se hizo más. No se hizo más. Allí no. ¿Y se volvió a hacer en otro sitio? Sí. Pues, ¿dónde? Se hizo, ya después pasó unos años y un día, solamente varias veces, no mucho, unas 2 o 3 veces. Abuela Gloria. Eso. Estaba, seguía diciéndote y pidiéndote que quería hacerlo. Y sí lo hicimos, pero ya fue, no creo que lo hice en casa de mi hermana, lo hice varias veces, pero ya muy esporádicamente. Y ya lo quiso hacer Gloria más veces en mi casa y ya no lo hicimos. Ya le tomamos un poquito de miedo. Ya cuando llegó el año 90, ya no se hacía. Ya no se hizo más. Algo. Por ejemplo, en el año, cuando estaba tu madre embarazada de Carolina, en el año 84, diciembre, estábamos de fiesta, era Navidades, estábamos de fiesta en casa de mi hermana, que vivía cerca, y entonces me dijo que se había olvidado algo en el bolso, unas gotas para la nariz, porque se estaba siempre asfixiando, estaba en el embarazo de la niña y siempre se asfixiaba. Y la había dejado en casa de su madre, donde hacíamos la Ouija. En aquellos tiempos hacíamos la Ouija. Y entonces me dio las llaves, porque ya mi suegra estaba en otra fiesta, en otra casa, y llegué yo allí y estaba solo, pero era una noche que había una luna luna llena, se alumbraba todo lo que era el salón. El salón estaba abierto y estaba la luz de la luna entraba por el ventanal. De la terraza, que era una terraza. De la terraza grande. Entonces se había dejado las gotas en el cuarto pequeñito que estaba al lado, y fui yo, abro la puerta, voy, cojo el bolso, que llevaba las gotas. Por el bolso me voy y al mirar para al lado, vi en el salón, o lo menos 5 o 6, era como torsos humanos, mirándome. Pero como no encendí la luz, solamente lo vi a través de la luz de la luna. Eso fue en la Navidad del 84. En ese piso era donde se hacía. Y entonces di un portonazo, me llevé el bolso y me fui. Y después lo conté. Sí. Eso fue una de las poquitas cosas que pasó. Después ya pasó bastante cosas malas, mucho más malas. Claro. Esta casa es nueva, esta casa la estrenamos. Mi familia. Bueno, es nueva. Se estrenó en el año... El año 75. Una cosa nueva del piso. Tiene 50 años, pero la casa de es decir, que yo tengo la edad que tengo,
Y entonces llegamos aquí y estrenamos la casa. Vivíamos como cuéntame, en la familia con la abuela. Y mi abuela me contaba muchas cosas y entonces, y aquí cuando se contaba siempre nos contaba cosas porque mi abuela también era muy sensitiva, mi abuela Lola era muy sensitiva, también tenía cosas que contaba al principio del siglo, aquí en San Fernando, de esto, y muchas veces nos reuníamos, mis primos, mi madre, mi hermana, y entonces fue el germen de que aquí vimos cosas extrañas, muy extrañas, pero fue peor a partir de la Ouija. Antes lo pasamos más o menos bien, pero a partir de la Ouija fue cosa que la casa estaba ya, como yo lo veía impregnada de algo, y todavía sigue. ¿Alguna vez por la noche aquí te ha parecido sentir o escuchar algo en esta casa? Aquí. Día tras día, noche tras noche, de vez en cuando sí, no te voy a mentir, no voy a decir siempre, no, porque mentiría, y me mentiría yo mismo. De vez en cuando sí, siento cosas como, son una energía, pero más o menos yo lo voy aceptando. Lo que pasa es que al vivir en este plano de existencia, no es que me moleste, sino que me voy chocando, porque yo sé que esas energías no son de aquí, ya son del otro lado. Y entonces yo sé que viene aquí y vine, pero está aquí siempre. ¿Crees que son de la familia? Sí. ¿Todo? Sí. ¿Qué es lo que notas, papá, aquí? Noto mucho. Mira, precisamente antes de anoche me desperté por el dolor de pierna y había pasado el día tan malo con la pierna. ¿Y sabes qué me encontré en las pies de la cama? De pie, a mi abuela. ¿A tu abuela Lola, la cama? A mi abuela Lola. Digo, uy, abuela. Pero decir eso, desapareció. Pero es como desapareció, no como, sino como cuando hagas así, ¡bum!, como un punto. El cuerpo hace así, ¡bum!, como una línea, como lo antiguo, la televisión antigua que se hacía, ¡bum!, y se ponía en un punto y se apagaba, o así, se fue. Eso fue hace 2 días. ¿Y crees que, alguna vez se han incluso comunicado contigo o no han llegado a tanto? No, solamente veo a veces, pero la gente que ya se han ido, la gente que ya ha pasado. ¿Más visiones que ruido o más ruido que visiones? Más visiones incluso que ruido. Se asoman a los espejos, o los espejos son como se asoman al espejo, porque me siento allí, en el otro sitio, en la sala de estar allí, y tengo el espejo en la entradita y se van asomando. No le veo, yo sé que se asoman. A veces son más altos, son más bajitos, pero se asoman. Ahí, precisamente sentada ahí, vi a mi prima. Un día que vengo de casa de Caro, por la tarde, eso fue el año pasado, y entró, no estaba pensando en ella, por cierto, no estaba pensando en nadie, sino que había venido del camino, y digo, voy a ver, como siempre, voy a poner la cena, y me encuentro ahí sentada mi prima. ¿Tu prima cuánto tiempo llevamos? Entonces yo digo, desaparece. Estaba sentada ahí. ¿Mirándote o no te miraba? No, estaba ahí, no miraba, estaba ahí sentada. Allí, aquí ha muerto mi madre, que murió hace, en 2022, y mi hermano se manifiesta de una forma distinta. Cuando yo noto la presencia de mi hermano, se huele a tabaco fuerte, pero no a tabaco fuerte. Yo no fumo. Y entonces el olor se queda impregnado en lo que es ahí la entradita y en la sala de estar, donde tengo la tele. Ahí un olor fuerte a tabaco. Es la forma de manifestarse. No lo veo. A Manuel no lo veo. Mi madre tampoco la veo. No la veo a ella como. Mi abuela se manifiesta de otra forma. ¿En los pies de tu cama por la noche? En los pies de la cama, pero no me tocó. Pero mi abuela siempre, cuando yo llegaba, por cierto, contigo, tenía pasión contigo, y le decía yo, y esa se ponía de pie, pues ya tenía una mujer de cerca de 90 años, o 90, hasta 90, se ponía de pie y me tocaba por lo que era aquí. Y muchas veces siento las manos de ella tocarme los riñones. Esa es la forma de manifestarse de mi abuela. ¿Crees que todo tiene relación con la Ouija o crees que eso fue una cosa? La Ouija es malo. Yo creo que la Ouija es una cosa muy mala. No un juego, una cosa muy chunga, mala. Pero
la Ouija se vendía en los años 70 aquí en España. Aquí había publicaciones de revistas que vendían tableros de Ouija. Entonces para nosotros era un juego. Lo que pasa es que la Ouija es algo que no sé lo que es, pero el bueno no es. Ahora lo de ser sensitivo, lo de ser, usarme la parapsicología y eso, ha sido siempre, antes y después de la Ouija. La Ouija es un paso más allá, más a la izquierda, una cosa siniestra, malo, que hay que evitarlo. Pero claro, en aquel tiempo se hizo. Porque hace cerca de 50 años no sabíamos cómo iba a salir esto. Eso fue así.